El amor de hermanas es muy poderoso, pero creo que lo es muchísimo más de lo que vosotros os imagináis. Habréis hecho muchas cosas para proteger a vuestra hermana, incluso para vengarla, pero creedme cuando os digo que nunca jamás en vuestra vida habéis hecho nada parecido a lo que hicieron Procne y Filomela. O eso espero. Prepárense un buen té o brebaje similar y siéntense, porque se viene chismecito mitológico muy fuerte, pero muy fuerte. En la ciudad de Atenas había un rey llamado Pandión, que tuvo dos hijas, Filomela y Procne. Estas dos hijas eran culo y mierda, o sea, estaban juntas todo el día, se querían muchísimo, jugaban, quizá discutían alguna vez, pero siempre lo acababan arreglando, o sea, se llevaban francamente muy bien. Y menos mal que se tenían la una a la otra, porque si tuvieran que depender del cariño que les podía dar su padre Pandión, pues era como depender de un pimiento. Total, que estaban siempre juntas, se lo contaban todo, eran hermanas y best friends. Pero un día, todo esto tan idílico que estaban viviendo se vio amenazado por una declaración de guerra del rey de Tebas a su padre, el rey de Atenas. Las dos hermanas tuvieron que refugiarse durante todo lo que duró esa guerra en el palacio y pasaron mucho miedo, porque claro, o sea, aparte de que había una guerra fuera, aunque estuvieran muy protegidas, pues ellas eran los principales objetivos de los tebenses. Ellas y su padre, o sea, el objetivo de esas guerras era cargarse al rey y su descendencia, o en el mejor de los casos, echarlos. Pero por suerte para ellas, se tenían la una a la otra y pudieron pasar todo eso juntas. Y si el vínculo emocional que ya tenían era fuerte, imaginaos cómo se fortaleció después de pasar todo eso unidas. Finalmente la guerra acabó y ganaron. Ganaron los de Atenas. Pero fue con ayuda externa. Y ten por seguro que si alguien te ayuda durante una guerra, no va a ser gratis. Cuando todo acabó y las hermanas ya podían salir a jugar y a correr por el patio del palacio y parecía que todo volviera a la normalidad y que las hermanas volvían a ser felices, su padre tenía que hablar con una de ellas, concretamente con la hija mayor, Procne. ¿Querías verme, padre? Sí, Filomela, quería hablar contigo. No soy Filomela, soy Procne, papá. ¿Ah, sí? Ah. Pero es que sois iguales prácticamente. Papá, no tenemos nada que ver. Aparte, yo soy mayor. Ay, bueno, perdona, por equivocarme. Madre mía, qué mal padre que soy, ¿eh? Qué mal padre que soy. Pues un poco sí, la verdad. ¿Qué? ¿Qué querías decirme? ¿Te acuerdas que hemos tenido una guerra hace nada y que hemos ganado? Por supuesto que me acuerdo, papá. Uy, perdona, No, ya sé que tú te acuerdas de todo, no como yo, como tu padre, que se le olvidan las cosas y confunde hijas. Oh, por favor, ¿puedes decirme ya qué es lo que quieres decirme? Ya voy, por favor. Qué prisa tenéis los jóvenes de hoy en día para todo. Que quien nos ayudó a ganar esta guerra fue Tereo, el rey de Tracia, ¿vale? Y le prometí que si nos ayudaba, pues que tú te casarías con él, así que te vas a casar con él, haz las maletas que te vas para Tracia. Papá, por favor, dime que es una broma pesadísima, porque supongo que para comprometerme a mí con alguien, digo yo que antes me lo preguntarías, si yo quiero, ¿no? Pero vamos a ver, Procne, evidentemente no es broma. O sea, ¿desde cuándo un rey le pregunta a su hija si se quiere casar o no? O sea, el rey de toda la vida le dice a su hija cuándo y con quién se tiene que casar. Y punto. Bueno, Procne empezó a llorar, le suplicó a su padre que rompiera ese compromiso, pero su padre no iba a hacer eso. Principalmente, o sea, ya no solo porque no le importaran los sentimientos de su hija, sino porque es que se iba a meter en un lío gordísimo, como rompiera la promesa que le había hecho al rey Tereo. Y imaginaos cómo se puso Filomela al enterarse de que su hermana, su mejor amiga, se iba de su lado. Trágico. Eso sí, intentaron hacer todo lo posible para que Procne no tuviera que irse. O sea, Filomela la ayudó a esconderse en partes remotas del palacio, en armarios de habitaciones que nunca iba nadie, pero los guardias siempre la acababan encontrando. Hasta que al final, literalmente, las tuvieron que desenganchar, porque se abrazaron así, con los brazos entrelazados, y es que no había manera de separarlas. Y tuvieron que hacerlo por la fuerza. Un carruaje fue a buscar a Procne y la llevó hasta Tracia.
y allí le estaba esperando su futuro marido, el rey Tereo. Apenas intercambiaron alguna palabra. O sea, es que no podía tener ningún tema de conversación Procne con este señor. Pero aparte de no tener nada en común, era un señor que no generaba ningún tipo de confianza. Pero al final a Procne no le quedó otra que casarse con Tereo. Y fruto de este matrimonio tuvieron un hijo llamado Ictis. Procne tenía la esperanza de que el nacimiento de su hijo le aportaría algún tipo de felicidad. Pero no fue así. No podía dejar de echar de menos locamente a su hermana Filomela, que ésta también estaba hecha polvo. O sea, estaba pasando los peores años de su vida. Hasta que un día le pidió a su marido, el rey Tereo, que por favor le dejase traer unos días, ni que fuera a palacio, a su hermana Filomela. Al principio a Tereo no le hizo mucha gracia porque sabía lo mucho que había costado que se separaran, pero accedió a hacerlo si era él quien la iba a buscar con el carruaje. Y Procne se puso tan contenta con el hecho de que su hermana y ella podrían juntarse de nuevo, que dijo que sí, porque claro, no pensó en que fuera a pasar nada malo, ¿no? Ella se quedaba en el palacio mientras su marido iba con el carruaje a buscar a su hermana para traerla. Así que eso hicieron. Tereo fue con el carruaje a buscar a su cuñada Filomela, pero cuando la vio subirse, se sintió muy atraído por ella. Tanto que llegó a pensar que si las hubiera conocido a las dos, a Procne y a Filomela, quizás hubiese preferido casarse con esta que no con la que se había casado. Tereo, lejos de contener sus deseos, se abalanzó encima de Filomela y la forzó. Y, para que ésta no dijera nada, le cortó la lengua y, por si acaso, la encerró en una casa en mitad del bosque, con llave. Cuando Tereo llegó con el carruaje a su palacio, a Tracia, Procne salió corriendo a recibir a su hermana, pero solo vio que del carruaje bajaba su marido. Y preguntó, ¿y mi hermana? Y Tereo le dijo que al final no había querido venir. Procne se quedó muy confundida y le pidió explicaciones de pero ¿cómo que no ha querido venir? ¿Te ha dicho algo? ¿Qué ha pasado? ¿Le has dicho algo tú? ¿Qué ha pasado? Tereo no le dijo nada más, simplemente le dijo pues que no había querido venir y ya está, y se fue. Y Procne pues se quedó allí devastada. Pero tenía el presentimiento de que eso no era del todo cierto. Procne conocía a su hermana y sabía que es que en ningún momento Filomela le iba a hacer eso. En plan, que va a estar enfadada porque se fue. Ella no quería irse, la obligaron. No tenía sentido. Y mientras tanto, Filomela estaba encerrada en esa casa, prisión, en mitad del bosque, con lo justo para comer y beber, sus pocas pertenencias y un esclavo afuera, en la puerta, vigilando que no se escapara. Filomela estaba aterrorizada por lo que le había pasado, pero también estaba enfadada. Quería vengarse, quería hacer algo. Pero no solo estaba encerrada allí, sino que aparte, además, le faltaba media lengua. O sea, que no podía hablar correctamente. O sea, no se le entendía si quería comunicar algo a alguien de lo que le había pasado. Después de darle muchas vueltas, tuvo una idea. A ella le gustaba mucho tejer. Sobre todo si se iba de viaje, para no aburrirse. Siempre se llevaba su lienzo en blanco y sus telas. Y lo mismo hizo para este viaje. Así que empezó a remover todas sus pertenencias, cruzando los dedos que por favor eso no se lo hubiera quitado el rey Tereo. Pero como el rey Tereo todo lo que pasó fue improvisado, pues no pensó ni mucho menos en lo que Filomela quería hacer. Encontró el lienzo en blanco y empezó a tejer. Seguramente pensaréis que lo que tejió fue, pues, palabras, ¿no? En plan, ayuda, el rey Tereo me ha hecho esto, soy Filomela, estoy atrapada. Pero no. Lo que tejió fue lo que había pasado. Sí, o sea, se tejió a sí misma, se dibujó a ella, al rey, al carruaje y a lo que había pasado. Es fuerte, pero claro, ella eso lo había tejido para enseñárselo a su hermana, para que supiera lo que le había pasado. Pero ¿cómo se lo iba a entregar? Si estaba ahí encerrada. Aparte no sabía ni dónde estaba. O sea que en el caso de que se escapara, ¿cómo llegaba hasta allí? En la casa había unos barrotes que con bastante distancia entre barrote y barrote, pero no era suficiente como para que se escapara una persona, ¿vale? Pero desde dentro se podía ver al esclavo que estaba fuera. Entonces Filomela, pues,
entendió que solo tenía una opción para poder lograr su objetivo. Entre sus pertenencias también había bastantes monedas de oro. Y lo que hizo fue agarrarlas y tirarlas por el suelo para llamar la atención del esclavo, que en cuanto oyó ese ruido se giró para ver qué estaba pasando dentro a través de los barrotes. Y ahí fue cuando Filomela le enseñó el tejido. El esclavo sabía quién era ella, sabía que era la hermana de la reina Procne, pero no sabía por qué estaba encerrada allí. Y cuando vio el tejido, lo entendió. Él era un esclavo, no sentía ningún tipo de simpatía por el rey Tereo, o sea, estaba allí obligado, sin ganar dinero, o sea, era un esclavo. Así que le dijo a Filomela que si le daba todas esas monedas de oro, le llevaba el tejido a su hermana, la reina Procne. A Filomela, vamos, le faltaban brazos para darle todas las monedas lo más rápido posible. Le entregó el lienzo y el esclavo puso rumbo hacia el palacio. Y el esclavo tuvo suerte porque nada más llegar se encontró que por las afueras del palacio estaba vagando desconsoladamente Procne. Con mucho cuidado de que no lo viera nadie, se acercó a ella con el tejido y se lo entregó. Y le dijo: tu hermana está en una casa en mitad del bosque. Y se fue corriendo y dejó allí a Procne gestionando toda la ira que estaba sintiendo al ver lo que le había hecho su marido a su hermana. Esa misma tarde, Procne fue en busca de esta casa donde estaba su hermana encarcelada y no tardó en encontrarla. Y por fin pudo reunirse con ella. Pero el dolor que el rey Tereo había causado a esas dos hermanas no iba a quedar sin venganza. No os imagináis cómo se vengaron, es que no os lo podéis imaginar. Procne, desde que se había enterado de lo que su marido le había hecho a su hermana, ya había empezado a pensar en cómo podían devolvérsela. Y de camino a palacio, que consiguió llevar a su hermana Filomela a palacio sin que nadie las viera, le contó el plan. Llegó la hora de cenar y, como siempre, Procne fue al comedor a cenar junto a su marido, el rey Tereo, y empezaron a comer. Procne no tenía mucha hambre, Tereo sí. Aparte estaba disfrutando mucho de la comida. Era una carne muy tierna, decía él. Se atiborró, vamos, apenas dejó los huesos. Y cuando acabó de comer, levantó la mirada y dijo: ¿dónde está mi hijo? Era muy raro porque su hijo Ictis siempre comía con ellos y ahora pues no estaba. Procne, ¿dónde está nuestro hijo? Procne lo miró a los ojos, sonrió y dijo: dentro de ti. Oh my God. Tereo se quedó muy confuso, no entendía nada, pero al segundo entró por la puerta del comedor Filomela con la cabeza del niño en las manos. Procne y Filomela habían matado, descuartizado y cocinado a Ictis, el hijo de Procne y el rey Tereo. Y este último se lo acababa de comer para cenar. El rey Tereo saltó de la silla gritando como un loco y las dos hermanas, vamos, tiraron la cabeza de la criatura y empezaron a correr para salir de allí porque se iba a poner complicado. En una pared del comedor había unas lanzas que estaban enganchadas, como en muchos castillos y palacios, y el rey Tereo arrancó una de estas y empezó a perseguir a las dos hermanas. Las hermanas seguían corriendo, pero el rey era mucho más rápido que ellas. Y cuando el rey estaba a punto de pillarlas, a las hermanas no les quedó otra que pedir ayuda a los dioses. Y los dioses las ayudaron, pero a su manera. El rey Tereo, Filomela y Procne se convirtieron en pájaros, pero no en el mismo. El rey Tereo se convirtió en una abubilla, que es un pájaro que tiene como una cresta aquí que parece como una especie de corona. Procne, la hermana mayor, la que se había casado con el rey Tereo, se convirtió en una golondrina. Y Filomela se convirtió en un ruiseñor. Y os preguntaréis, ¿por qué en un ruiseñor? Si los ruiseñores cantan mucho y ella es muda. Pues porque los únicos que cantan son los machos. Las hembras no. Y esta ha sido la historia de Procne
y Filomela. Dos hermanas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por la otra. Cuídense y que tengan un buen día.